Estamos aquí en La Coruña, estamos en la sede de Ática 21, este hotel que acoge en sus instalaciones esta edición bienal del Congreso de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, que es, recordémoslo, una entidad formada por profesionales especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, medicina deportiva y diferentes profesionales con titulaciones universitarias en otras áreas afines al aparato locomotor. La finalidad, tanto de SETRADE como de este Congreso, es una finalidad participativa en los diferentes procedimientos de desarrollo profesional y además quiere implicarse, busca y consigue implicarse en diferentes equipos de trabajo que desarrollan los requisitos de los equipos médicos que deben prestar y prestan en la práctica con eficacia el servicio tanto en entidades deportivas a diferentes niveles, me refiero al ámbito escolar, universitario, aficionado y profesional. Vamos a abordar una parte del contenido que se está desarrollando en este congreso y vamos a hacerlo en un instante con el doctor Iñaki Mediavilla. El doctor Iñaki Mediavilla es traumatólogo deportivo que desarrolla su actividad profesional en el Hospital de Basurto y en el Instituto Aitira del Aparato Locomotor en Bilbao y que además, por cierto, doctor, encantado de saludarle. Muchísimas gracias. Encantado. El doctor Mediavilla, además, es parte activa en este congreso porque usted esta mañana y a primera hora de la tarde ha participado en dos ponencias. En una de ellas ejerciendo como moderador, ¿correcto? Efectivamente, sí. Y en la otra hablando sobre un tema interesante del que ahora me gustaría también, bueno, de hecho todos lo son, por eso estamos aquí, pero en este segundo aspecto sí que me interesaría profundizar algo más. Si le parece, doctor Mediavilla, vamos a empezar un poco haciendo referencia a esa mesa redonda que usted ha moderado y que hace referencia a las lesiones del ligamento cruzado anterior, especialmente en mujeres, en deportistas. Yo me atrevería a decir, incluso para acotar un poco más el tema, en jugadoras de fútbol, que parece que de un tiempo a esta parte ese tipo de lesiones son más frecuentes, ¿no? Sí, está demostrado desde primero de este siglo que las chicas o la condición de género de mujer predispone a la lesión del ligamento cruzado en las mismas condiciones que en los pargéneres masculinos. Eso ya está demostrado, lo que se está abundando en analizar los factores de riesgo y detectar aquellos que puedan ser sujetos a trabajar para prevenir la lesión. Ese aumento de lesiones del ligamento cruzado anterior, sobre todo en chicas, y sobre todo en el fútbol me refiero, pregunto, ¿puede tener alguna relación en el hecho de que últimamente cada vez hay más chicas, más mujeres que practican este deporte? Hombre, sí. Guarda siempre una relación exponencial al número de licencias federativas. No solamente hay que hacer honor a las chicas que hacen baloncesto o balonmano, Sí. Pero en igualdad de condiciones, las chicas tienen entre 4 y 6 veces más de posibilidades de romperse el ligamento cruzado anterior. En la medida que hay más licencias federativas de chicas, pues habrá exponencialmente. Y en esa proporción, sí, entiendo. Pero o sea, como fuera antes no se hablaba tanto, hace un tiempo, de esta lesión en concreto en mujeres, me refiero. Dice usted que es un tema inherente al hecho de ser mujer. ¿Esto a qué se debe? ¿Se conocen las causas? Hombre, se están abundando en la investigación de las causas. En este ámbito hay algunas que ya están demostradas y que tienen un retardo en activaciones musculares, un patrón, digamos, diferente al de los chicos, los periodos, incluso qué parte del periodo, digamos, les hace más susceptibles a la lesión, se está abundando en el conocimiento. No está todo cerrado ni mucho menos, y precisamente en estos congresos lo que es el conocimiento en sí mismo, ¿no? Se apoya en el camino premio y nos convertimos en el siguiente adoquín del camino del conocimiento y así hacia adelante. Claro, en este aspecto concreto, de este tipo de lesión, ¿cuál ha sido últimamente el avance más significativo? En el tratamiento, o sea, hasta hace pocos años, cuando se ponía una reconstrucción de cruzado anterior, de alguna manera café con leche para todos, ¿no?
desde este hecho de que las chicas se lesionan más que los chicos y cada vez más población en general quiere hacer, aunque sea de manera recreativa, un deporte de alta exigencia, pues eso lo que ha obligado a la comunidad de la cirugía ortopédica es a tener un mayor amplio de recursos quirúrgicos. Es decir, a una chica igual no le haces un ligamento como el que le harías a un chico hace 20 años, sino ya le pones un extra de refuerzo, ¿no? Sí. Entonces, en ese ámbito ahora, quirúrgicamente hablando, desde luego las técnicas se han hecho más robustas. Y luego, como tú bien has mencionado, a los profesionales afines se está trabajando mucho en la prevención de las lesiones. Claro, que será un aspecto importante a desarrollar. El tema de la prevención. Ha dicho usted algo que me llama la atención. Las chicas, en general me refiero, las chicas se lesionan más que los chicos. ¿Eso es así? Sí, es un poco comprometido decirlo hoy en día, pero no es que se lesionen más que los chicos. Acabo de estar en una mesa, moderando una mesa en la que uno de los ponentes decía que uno de los factores de riesgo para que los resultados sean peores era la condición de mujer. Eso es bastante, digamos, frecuente encontrar cuando simplemente de manera científica se valoran los resultados. Como bien te he dicho antes, todavía no está cerrado el conocimiento para decir cuáles son todos los factores, pero desde luego la condición femenina, los tejidos, la periodicidad hormonal, los picos estrogénicos, hay una serie de factores, aparte de los constitucionales. Y los genéticos. Y los genéticos, sí. Claro. Como te digo, la lista, creo que una vez hice una revisión biográfica y creo que eran por 21 factores o algo así, y seguro que no está cerrada. Claro. En todo caso, volviendo al tema de las lesiones del ligamento cruzado anterior, sí, para que nos hagamos una idea, ¿ese ligamento qué función cumple? Es el principal estabilizador cuando la tibia se va hacia adelante, si nos miráramos de perfil la pierna, si fuera la pierna irse para adelante, pues es el que lo restringe. Entonces la ausencia lo que hace es permitir Por eso pregunto, es tan importante esa lesión, sobre todo en el fútbol, por el tipo de movimiento que genera el deportista, ¿no? La ausencia de ligamento te genera una inestabilidad, una no fiabilidad. No puedes hacer gestos que te supongan apoyarte y girarte con vigorosidad. Claro, incluso algunos deportistas, que eso es conocido por todos, han abandonado el fútbol por esa lesión, precisamente. Sí. Es que sin cruzado yo creo que no se puede practicar el fútbol. Cuando esa lesión se produce en un hombre y en una mujer, ¿hay un paralelismo en cuanto al diagnóstico, en cuanto a la evolución? El paralelismo es rigurosamente igual en el diagnóstico, es decir, digamos, los test de examen clínico, las pruebas complementarias son iguales. Como te he dicho, una incorporación reciente en la praxis es, si eres chica deportista y joven, pues entonces probablemente tu cirugía va a ser una cirugía especial o más reforzada que la convencional. La resolución de este problema, de esta ruptura del ligamento cruzado anterior, pregunto, doctor Mediavilla, ¿siempre es quirúrgica? Hombre, se lo estás preguntando a un cirujano, ¿no? Y entonces habría que, en ciencia siempre hay probablemente quien pueda argumentar lo contrario con bastantes razones. El tratamiento conservador probablemente tiene también un pase, depende en qué deporte se haga y qué expectativas tengas de volver al deporte. Pero el tratamiento conservador no es no operarse. Es decir, si tú tienes una lesión de cruzado y simplemente dejas de hacer un deporte, eso no es un tratamiento conservador, eso es no operarse. Tratamiento conservador es seguir un patrón de activación muscular, de readaptación para que puedas tener una rodilla funcionante. Pero pasando por el quirófano. No. Si en determinados patrones de lesión, con un tratamiento conservador bien hecho, que incluye, como te digo, el someterte a una disciplinada terapia de readaptación deportiva... Eso podría evitar el quirófano. Siendo rigurosos, se podría. No, lo comentaba porque en este caso quizá no, pero en otros sí, determinadas lesiones deportivas. Antes hablaba con un compañero suyo que decía que la filosofía general es intentar evitar el quirófano siempre que es posible. Hombre, la filosofía supongo que general, dependerá del tipo de lesión. Pero en determinados escenarios ya sabes que el asunto cómo va a acabar. Es decir, una deportista joven con una lesión de cruzado que quiera jugar a fútbol, teóricamente es posible plantearte el dilema, pero en la práctica es bastante probable que necesite una operación. Bien, hablando, doctor Mediavilla, de posibles intervenciones y hablando con un cirujano traumatólogo, la otra mesa redonda, la otra ponencia en la que usted ha participado hace pocas horas, es el tema de la fractura de clavícula en el deportista
y planteaba un dilema precisamente, ¿operar o no operar? En este caso sí que se plantea el dilema. Sí, pero en esa mesa lo que se ha llegado a la conclusión de que probablemente el operarse de una fractura de clavícula, que era el tema a debatir, pues tenga, digamos, la voluntad del paciente mayor implicación en la decisión, más que la indicación del médico. Es decir, si un deportista quiere priorizar volver pronto, retornar pronto a la práctica deportiva, probablemente se opere a sabiendas de que podría no operarse también, pero necesitaría su recuperación más tiempo. No, eso es cierto. Por ejemplo, yo tengo un conocido que hace poco se fracturó la clavícula y no se ha operado. Y está practicando deporte, es un corredor en este caso. Sí, esa ha sido una de las conclusiones de la mesa, en la que teníamos al doctor Torrens y al doctor Emilio de Sevilla, y entonces la conclusión es de que si el paciente, normalmente un deportista profesional que tiene claro un calendario y unos objetivos, probablemente su tiempo, digamos, sea más valioso que el que simplemente esperarle. Es decir, aquí hay que diferenciar entre un deportista de élite que tiene, como dice el doctor, un calendario, unos compromisos, que un deportista amateur, por ejemplo, que no le preocupa esperarse un mes más. Claro, si no te va a ningún lado, pues efectivamente puedes esperar. Y el hecho de intervenirse o no, al margen del tema de compromisos deportivos profesionales, ¿a qué se debe? Es decir, el proceso de recuperación de una fractura de clavícula, ¿en qué se diferencia si se interviene o si se deja que, digamos, la fractura se resuelva por sí sola? Los estudios científicos que revisan los resultados quirúrgicos pasado determinado tiempo dicen que no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Es decir, tú al cabo de un año tus capacidades de tu hombro, de la región afectada, van a ser parecidas. Probablemente lo que hayas podido, si te operas, es someterte a un calendario más precoz de recuperación funcional, evitar la rigidez o llegas antes a incorporarte a la actividad deportiva que tú quieres. Normalmente cuando se produce, doctor Mediavilla, una fractura de clavícula, pregunto, ¿es por un traumatismo? Sí, normalmente en este contexto, en esta mesa, los dos ponentes que estaban defendiendo las tesis de operar hacían alusión constantemente a los motoristas o a los ciclistas cuando se caen. Sí, que es lo más habitual, la caída en bicicleta o en motocicleta. El principal volumen de pacientes operados. En el caso, por ejemplo, de la fractura de clavícula que no se opera, que se deja que siga su evolución, cuando la fractura se produce, digamos, los dos extremos de la clavícula quedan desalineados, antes de que cicatricen, pregunto, ¿hay que alinearlos otra vez? No necesariamente. De hecho, una indicación quirúrgica sería que esa desalineación tuviera cierta consideración. Se puede hablar a partir de 2-3 centímetros, en las que el consejo sería opérate, porque eso es, pero hay cierta tolerancia al tratamiento conservador e incluye que no se operen fracturas que tienen cierto decalaje por debajo de esas cifras. Bien, bueno, antes hablábamos del tema de las lesiones del ligamento cruzado anterior en chicas, ¿no? Sí, es el leitmotiv de mi vida profesional. Soy padre de 2 chicas futbolistas. Que no se han lesionado, espero. Afortunadamente no. Bueno, ya que hablamos del tema, ¿se puede prevenir este tipo de lesión? Sí. Además te sorprendería saber todo lo que queda por hacer. Es decir, afortunadamente mis hijas están en un club donde, digamos, el nivel de los entrenadores es bastante alto, pero en muchos clubs, en muchos sitios hay gente con mucha voluntad, pero con poco, digamos, o poco dominio, y entonces son ajenos a que incluso la propia FIFA aconseja, para prevenir las lesiones de ligamento cruzado en las chicas, hacer determinado tipo de calentamiento. O sea, que decir, está hasta desde las instituciones, digamos, internas del fútbol, se está intentando promocionar la prevención de la lesión a través de entrenamientos específicos. Entrenamientos específicos, pregunto, en el gimnasio, quiero decir, ¿serían entrenamientos de fuerza para fortalecer la musculatura? No, lo que se ha estudiado, iba a decir inventado, ¿no? Pero bueno, sí, inventada la idea, ¿no? De decir, cómo hacer, y está demostrado, validado científicamente, es decir, que el entrenamiento de las jugadoras valga para calentar y para prevenir las lesiones de cruzado. Entonces, lo único que hay que ser es disciplinados y hacerlo un mínimo número de veces y de tiempo en cada entrenamiento, pero para, de alguna manera, no
tener que dedicar tiempo fuera parte de los entrenamientos a la prevención, sí. La idea es que calienten de manera específica con un entrenamiento diseñado para prevenir la lesión. Claro, y doctor Mediavilla, ya que hablamos de esa, digamos, entre comillas, cierta predisposición de las chicas sí, la hay, a lesionarse del ligamento cruzado anterior, cuando esta lesión ya se ha producido, ha sido tratada, etcétera, también existe esa, digamos, predisposición posible entre chicas y chicos a que esa lesión vuelva a producirse. La verdad es que sí, es que es un tema delicado. Bajo el punto de vista de las afirmaciones que se puedan decir digamos, con trasfondo científico, el asunto sí. La respuesta es sí, efectivamente. Si operas a una chica, esa chica tendrá más riesgo de lesionarse, de romperse la cirugía, el ligamento que se le ha puesto, sí, que los chicos. Eso está demostrado. Eso está demostrado, sí. Tanto en un caso como en el otro, una vez realizada la cirugía y el deportista o la deportista está en plenas facultades físicas, para entendernos, el hecho de haber sido intervenida del ligamento cruzado anterior, ¿modifica en algo sus habilidades físicas, me refiero? Sobre eso también hay estudios. En principio se puede llegar a rendir al mismo nivel que antes de la lesión, pero ya hablaríamos que no el 100% de los que rendían mucho antes de lesionarse, rinden... Claro, el 100% es difícil recuperarlo. Eso es. El 100%. Bien, pero bueno, sí, no se podría negar. Eso, con entrenamiento y preparación y readaptación es muy importante la paciencia, y eso es un problema que tenemos en el amateurismo, porque los deportistas profesionales se recuperan en 8 meses, 9 meses, pero dedican todo su tiempo, el club dedica mucho dinero. Nosotros queremos recuperarnos rápido, pronto y bien. Y nuestros pacientes amateurs tienen que ir o a su universidad o a su trabajo y no al gimnasio todos los días, ¿no? Entonces, lo mejor, y eso está recomendado incluso en comités olímpicos, y sobre todo a más jovencitas que sean las pacientes, el esperar más de un año. O sea, está demostrado el porcentaje de posibilidades de que ganas de que no se te rompa cuanto más esperes. ¿Existe algún tipo de... Bueno, ya ven que todo gira en torno a esta lesión del ligamento cruzado anterior, que es muy importante y que puede ser, como decíamos antes, seguir hablando de que además es definitiva para que muchos deportistas puedan proseguir con su carrera profesional, por no hablar ya de los amateurs, que también nos gustaría, y nos gusta de hecho, que nuestra vida deportiva sea lo más longeva posible, ¿no? No, iba a decir, ¿existe algún tipo de... Porque para según qué tipo de posibles lesiones, al margen del tratamiento, por ejemplo, quirúrgico, que puede prescribir el traumatólogo, se recomiendan pues algunos complementos alimentarios determinados que pueden ayudar a fortalecer el tendón o fortalecer el músculo, etc. En este caso, ¿hay algún producto? No hace falta decir marcas, ¿eh? Sí, pero lo que ahí estás siendo humildes, haciendo alusión a algo en lo que no es el pozo de mi conocimiento, sino de mi ignorancia, ¿no? Es decir, igual un nutricionista deportivo te podría decir que... Claro, que lo exactamente. Me refería en el sentido de si existe algún tipo de complemento nutricional que más o menos se haya demostrado que puede ser útil para reforzar el ligamento cruzado anterior. Sí, hay cierta evidencia con ciertos... O sea, en paralelo a la cirugía hay que poner todo, no solamente la fisioterapia o la readaptación, sino evidentemente está el apoyo biológico, que son qué tipo de sustancias biológicas se puedan poner, digamos, en paralelo para la mejora, y también las hay, las nutricionales. Es decir, se trata de poner todo ayuda. Esfuerzos, eso es. Todo ayuda. Acaba usted de comentar... Es que van surgiendo temas sobre la marcha, ¿no? El tema de la biología, ¿no? Las células madre famosas, que generan cierta controversia según con quién hablas, ¿no? Para este caso concreto, ¿qué se sabe a este respecto? ¿Podrían ser útiles o son útiles? ¿Son innecesarias? ¿No está demostrado? ¿No se sabe? Vamos a decir, las células madre... Factores de crecimiento, etc. Eso. Ya estaríamos mezclando ya cosas diferentes. Sí. Lo más fácil, o sea, las células madre evidentemente tienen que estar o tienen que participar las tuyas o las que pongas. El problema que tenemos bajo el punto de vista de la evidencia científica es cuando está demostrado lo suficiente para poder decir al paciente que ponérselas o no ponérselas les lleva a sitios diferentes. Claro. Entonces yo me atrevería a decir que hoy no hay evidencia suficiente para eso.
Más extendido está el uso del plasma rico en factores de crecimiento. Que no es lo mismo, ¿eh? Que no es lo mismo, que simplemente, digamos, son unas pequeñas moléculas que se encargan de avisar a otras para que participen de la reparación, ¿eh? Y entonces, probablemente eso sí que tenga más evidencia, pero forma parte de la controversia de este congreso del pasado y del siguiente seguro. El uso que ya esté validado, como te digo, el planteamiento es a quién decirle que se lo ponga para que su trayectoria de recuperación sea científicamente diferente al que no se lo pone. Muy bien. Pero no solo vamos a hablar del ligamento cruzado anterior, no solo vamos a hablar de fractura de clavícula, vamos a hablar de la cirugía del pie, en la cual usted tiene amplios conocimientos y algún que otro proyecto al respecto, ¿no? Sí, no, a propósito de lo que es un congreso como este, ¿no? Que yo por servidumbres de mi vida profesional he tenido que, digamos, que abordar patología del pie y del defecto de virtud, y como soy muy biomecanicista y el pie es en esencia los fundamentos del pie son los de la biomecánica. Entonces, en este congreso, justo antes de venir contigo, he estado con una compañera de Madrid que trabaja con atletismo, y entonces hemos estado pensando en cómo diseñar algún tipo de estudio que podamos presentar en el congreso que viene. Entonces nos ha ocurrido empezar por el final, ¿no? Los pies que, por ejemplo, con maratonianos, que más kilómetros tengan y que no tengan lesiones, ver qué modelo tienen y compararlos con los pies que hay por el camino hayan tenido que dejarlo por lesiones. Muy bien. Cirugía del pie, lesiones que se producen en el pie. La mayoría de ellas están relacionadas con el deporte de impacto, con el correr, por ejemplo. Sí. La mayoría de las fracturas del pie en el contexto deportivo es lo que llamamos fracturas por estrés. Es decir, yo suelo explicar a los pacientes que es cuando vas y ves una grieta en la pared, que el tabique está ahí, no se ha caído, pero ha aguantado más peso del que debiera aguantar. Pues entonces, normalmente, lo más frecuente en los pies, las fracturas de estrés, en el sentido de que ese pie que ha sido sometido a un X ciclos en el atletismo en general. También ha habido cierta controversia, lo hubo hace unos años, por la disposición de los tacos, eso hemos hablado también a la mañana, la disposición de los tacos en la bota, en las zapatillas, de la bota del futbolista, puede hacer que en un momento dado pueda flexar un poco el hueso más de lo normal y entonces provocar una fractura de estrés. Y acá hablamos de los tacos, de las botas de los futbolistas o de las zapatillas, como idea general también, porque tampoco podemos entrar a fondo. ¿Qué importancia cree usted que tiene el diseño de la zapatilla para prevenir lesiones del pie? Hombre, lo tiene todo. De hecho, se habla mucho de esto, que si placas de carbono, que si tacos no sé qué, que si diseños, anatomía, etcétera, etcétera. Claro, la parte más fácil de entender es la disposición de los tacos. Es decir, cuando un deportista cae, su pie tiene una base y esa base tiene unos pilares. Entonces, la forma de los pilares, si son cuadrados o redondos, el tamaño de los pilares y la disposición entre pilares, como si estuviéramos hablando de una estructura, es lo que determina cuánto aguanta la estructura, el peso que le viene de arriba. Entonces, claro, por tanto, esos tacos no pueden estar situados de forma aleatoria. Manera, eso es, Entiendo que hay estudios previos de los fabricantes que diseñan ese tipo de tacos, ¿no? Eso es, ahí hay mucho trabajo de ingeniería, de ingeniería de materiales, de estructuras. Claro. El tema nos da pie en muchas cosas, pero vamos a tener que recortar el tiempo. Problemas, lesiones en el pie. Algunas de ellas llegan a la cirugía, otras no. Sobre todo, decía el doctor ahora, deportes de impacto. Correr es básicamente el deporte o uno de los deportes que provoca más lesiones en el pie. ¿Minimalismo o maximalismo? Es decir, ¿es mejor correr, aquellos que corran, con suelas de grosor mínimo, con poca amortiguación, o al contrario, con las zapatillas que últimamente han salido al mercado, que tienen una súper amortiguación que prácticamente parece que estés corriendo encima de una nube? Hombre, a grosso modo. A grosso modo es, si tú puedes hacer que tu calzado haga parte del trabajo, cálzatelo. Vale. Entonces los materiales y el diseño influyen. No obstante, también en el ámbito del correr ha habido una dicotomía, ¿no? Si era mejor correr como la naturaleza nos ha prediseñado, que es cayendo con el talón, o es otra gran polémica. O cayendo con esto, ¿no? Y al final
pues pasa lo mismo. Si caes con el talón, proteges una cosa, pero otra cosa la predispones, y si caes de puntera, pues proteges las articulaciones, pero tienes más lesiones de gemelo. Una cosa va en detrimento de la otra. Pues dejamos ya el tema del calzado. ¿Cuál es la cirugía del pie más común, más habitual, la más frecuente? ¿En general? Sí. En general, probablemente la cirugía del juanete. ¿Qué es un juanete? Un juanete es una desviación del dedo gordo. Entonces, el paciente lo que no ve, que en la esencia, es que el dedo gordo se aparta, con lo cual primero molesta al de al lado y segundo pierde potencia propulsora. Lo que pasa es que bajo el punto de vista popular, la importancia no del juanete se da al dolor que te dé la prominencia que te haga el pie aquí. O el dedo gordo, pero a veces molesta tanto al segundo que se tiene que buscar la vida y acodar. Y el paciente te dice que no le duele el roce, o sea, el juanete, pero que le duele el segundo dedo. Claro, yo oído decir, doctor, con eso ya vamos a concluir prácticamente, que muchos juanetes se producen debido a un mal calzado. No sé si es cierto. Sí. A ver, un mal calzado no. Mira, hay unos estudios muy interesantes hechos en población japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres japonesas, antes de la Segunda Guerra Mundial, calzaban el calzado tradicional japonés. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a posteriori, empezaron a calzar el calzado occidental. Entonces, la prevalencia, la incidencia y prevalencia de juanetes aumentó exponencialmente. Entonces, de alguna manera, se deduce, quiero no evadir la respuesta, el calzado comercial occidental, consistente en estrechar el antepié y levantar el retropié, pues nos da coquetería, pero pero perjudica biomecánica, ¿no? Perjudica la salud de nuestros pies. Eso es. Doctor, finalmente, ¿qué significa? Porque además usted será en 2025 el encargado de organizar el congreso. Presidente del comité organizador del próximo congreso. En Bilbao. En Bilbao. Espero que allí nos veamos. Pero hasta que llegue ese momento, ¿qué expectativas hay para este congreso en Bilbao? ¿Tenemos ya, pregunto, alguna idea, alguna línea a seguir? ¿Podemos avanzar algo? Sí, a ver, en principio la idea de que el congreso en Bilbao del 25 sea, digamos, lo más transversal que se pueda, y en ese sentido quiero retomar parte de lo que hemos conversado, es decir, el ligamento cruzado, las chicas, eso es un tema candente, el operarlo, el readaptarlo, eso fusiona a diferentes profesionales, digamos, alrededor del mismo problema. Entonces, ese será un tema central. Ese me gustaría que fuera uno de los temas principales. Y luego siempre se cogen ideas de cosas que se oyen en este congreso que se quedan como esbozos para poder desarrollarse en otros congresos. Bien, en todo caso, ¿usted está satisfecho de lo que se está viendo hasta ahora? Sí, yo estoy cogiendo hasta ideas, vamos, para Doctor Mediavilla, muchísimas gracias. Repito, nos vemos en el 2025 en Bilbao para seguir hablando del ligamento cruzado anterior, especialmente las chicas. Especialmente. Una invitación a todo el mundo para que nos tengamos oportunidad de vernos en Bilbao, en el próximo congreso de la SETRADE. Por supuesto, el doctor Iñaki Mediavilla, traumatólogo deportivo que, como antes decíamos, desarrolla su actividad profesional en el Hospital de Basurto y en el Instituto Aitira del Aparato Locomotor, efectivamente en Bilbao. Gracias, doctor. Buenas tardes, Carlos.